El amor eterno de Daniel por su difunta esposa Adriana se hace añicos brutalmente cuando descubre un secreto devastador. Ella tuvo una hija antes de conocerlo y la abandonó fríamente. Esta revelación explosiva desencadena una serie de eventos mortales, arrastrando a Daniel al submundo criminal de México. A cada paso, desenterraba mentiras más profundas e impactantes sobre la mujer que creyó conocer. Por favor, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo y para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparo especialmente para ti. El otoño pintaba la Ciudad de México con tonos dorados, los jacarandás perdiendo sus últimas flores lilas a lo largo del Paseo de la Reforma. Daniel Almeida observaba esta transición de la naturaleza a través de la ventana de su oficina en el piso 20, sus ojos cafés reflejando una melancolía que ni el éxito profesional lograba disipar. A los 55 años, era la personificación del empresario exitoso, cabello canoso cuidadosamente recortado, traje impecable y una presencia que imponía respeto. Sin embargo, detrás de la fachada de fuerza y determinación, se escondía un hombre quebrado. Habían pasado 3 años desde que Adriana, su esposa y puerto seguro, partió abruptamente de este mundo. El accidente que se la llevó aún atormentaba las pesadillas de Daniel. Aquella fatídica noche, en medio del caos del tráfico de la capital mexicana, un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo, chocando violentamente contra el auto de Adriana. En cuestión de segundos, 21 años de amor, complicidad y sueños compartidos se redujeron a recuerdos dolorosos y una añoranza que parecía no tener fin. Daniel suspiró profundamente, sus dedos acariciando inconscientemente la alianza que aún adornaba su mano izquierda. Era un hábito que no podía abandonar. Miró el calendario sobre su escritorio de caoba. La fecha parpadeaba en su mente como un neón insistente. No era un día especial, no oficialmente. No era el cumpleaños de Adriana, ni el día de su fallecimiento. Era solo un jueves común. Pero algo en el aire, quizás la cercanía del Día de Muertos, hizo que Daniel sintiera una necesidad abrumadora de visitar la tumba de su amada. Lupita llamó por el interfono, su voz gruesa ligeramente temblorosa. Cancele mis compromisos para el resto de la tarde. Surgió un imprevisto. Ignorando la mirada preocupada de su secretaria, Daniel tomó su saco y salió apresuradamente de la oficina. En el elevador sintió el peso de miradas curiosas de los otros ejecutivos, pero mantuvo los ojos fijos en las puertas metálicas, como si pudiera atravesarlas solo con la fuerza de su voluntad. Al llegar al estacionamiento, entró en su BMW negro y por un momento se quedó inmóvil, las manos apretando el volante con fuerza innecesaria. El trayecto hasta el Panteón Francés de la Piedad lo hizo en un sopor, las calles concurridas de la Ciudad de México pasando como un borrón ante sus ojos. Cuando finalmente estacionó, Daniel sintió el familiar nudo en la garganta que siempre lo acompañaba en estas visitas. Con pasos pesados, recorrió las alamedas del cementerio, el sonido de sus zapatos haciendo eco en el silencio solemne del lugar. Al acercarse a la cripta de la familia Almeida, sin embargo, Daniel se detuvo en seco. Su corazón, que desde hacía tanto tiempo parecía latir en piloto automático, de repente se aceleró. Frente a la tumba de mármol blanco estaba una joven. No podría tener más de 25 años, su largo cabello negro meciéndose suavemente con la brisa. En sus manos, un ramo de cempasúchil, las tradicionales flores de muerto, las favoritas de Adriana. La escena era surreal. En 3 años, Daniel nunca había visto a nadie más que él mismo visitando la tumba de Adriana. ¿Quién era esa muchacha? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué traía exactamente las flores que Adriana tanto amaba? Paralizado por la sorpresa y la curiosidad, Daniel observó a la joven depositar delicadamente las flores sobre la tumba. Ella permaneció allí por unos instantes, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa antes de girarse para partir. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. El sobresalto fue visible en el rostro de la desconocida. Sus ojos, de un café profundo que dolorosamente recordaba a los de Adriana, se abrieron de par en reconocimiento. Por un breve momento, Daniel tuvo la impresión de que ella iba a decir algo. Pero, tan rápido como surgió, el momento pasó. La joven bajó la mirada, pasó apresuradamente junto a Daniel y desapareció entre las lápidas, dejando tras de sí solo el suave aroma a copal y un torbellino de preguntas en la mente del empresario.
Daniel se quedó allí, inmóvil, por varios minutos, su mirada alternando entre el camino por donde la misteriosa visitante había partido y la tumba de Adriana, ahora adornada con las vibrantes flores anaranjadas. Cuando finalmente se acercó a la lápida, sus piernas parecían pesar 1 tonelada. Se arrodilló, tocando suavemente los pétalos aterciopelados de la cempasúchil. «¿Quién era ella?», murmuró, su voz entrecortada por la emoción. «¿Qué otros secretos te llevaste contigo?». En ese momento, Daniel no lo sabía, pero aquel encuentro inesperado en el cementerio era solo el comienzo. Una serie de eventos que desenterrarían secretos largamente enterrados, pondrían a prueba los límites del perdón y redefinirían todo lo que él creía saber sobre el amor. La familia y la propia Adriana estaba a punto de desarrollarse. Y en el centro de todo esto, una pregunta persistía. ¿Quién era esa joven misteriosa? Daniel apenas pudo dormir esa noche. La imagen de la joven misteriosa en el cementerio perseguía sus pensamientos, mezclándose con recuerdos de Adriana en un torbellino de emociones. Cuando los primeros rayos de sol finalmente se colaron a través de las cortinas de su departamento en Polanco, ya estaba de pie, una taza de café cargado en sus manos temblorosas. Decidido a descubrir la verdad, Daniel hizo lo que mejor sabía hacer: planear y actuar. Con algunas llamadas telefónicas, activó su red de contactos. Expolicías, investigadores privados, incluso un hacker que ocasionalmente prestaba servicios a su empresa. Todos fueron convocados para esta misión no oficial. «Quiero saber todo sobre esa chica», ordenó, su voz normalmente controlada traicionando un toque de desesperación. Mientras su equipo improvisado iniciaba las búsquedas, Daniel se sumergió en sus propias investigaciones. Rebuscó en viejas cajas guardadas en el sótano, repletas de recuerdos de Adriana, fotos amarillentas, cartas de amor escritas en papel perfumado, incluso el viejo diario de ella que nunca había tenido el valor de leer después de su muerte. Fue en ese diario, en las páginas escritas con la caligrafía delicada de Adriana, que Daniel encontró la primera pista. Una entrada fechada años atrás llamó su atención. Hoy serían 6 años. «El vacío que siento es a veces insoportable. Me pregunto cómo habría sido todo. ¿Cómo serías tú? A veces el dolor es insoportable, pero sé que debo seguir adelante. Una parte de mí siempre estará contigo, mi pequeño ángel». El corazón de Daniel se detuvo por un instante. ¿6 años? ¿De qué? ¿O de quién estaba hablando? La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Sería posible que Adriana hubiera tenido una hija antes de conocerlo? ¿Una hija que había dado en adopción? Antes de que pudiera procesar completamente esta información impactante, su celular sonó. Era Javier, uno de sus investigadores. «Don Daniel, encontramos algo». La joven del cementerio. Su nombre es Mónica Hernández. Tiene 26 años y trabaja como mesera en un café en La Condesa. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. 26 años. La edad coincidía perfectamente con la entrada en el diario de Adriana. ¿Sería esta Mónica la hija secreta de su difunta esposa? Impulsivamente, Daniel tomó las llaves del auto y salió, manejando como loco por las caóticas calles de la Ciudad de México rumbo a La Condesa. Estacionó de cualquier manera frente al café indicado por Javier y entró, sus ojos escudriñando frenéticamente el lugar. Fue entonces cuando la vio. Mónica, si ese era realmente su nombre, estaba detrás del mostrador, sirviendo café con una sonrisa amable. De cerca, el parecido con Adriana era aún más impresionante. Los mismos ojos expresivos, la misma forma del rostro, incluso la manera de inclinar ligeramente la cabeza mientras hablaba. Daniel sintió que las piernas le fallaban. Trastabilló hasta una mesa vacía y se desplomó en la silla, su corazón latiendo con fuerza. Mónica se acercó para tomar su pedido, y cuando sus miradas se cruzaron, hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. «¿Usted?», comenzó ella, vacilante. «Nos conocemos de algún lado». Daniel abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. ¿Cómo explicar? ¿Cómo preguntar? La tensión del momento se rompió con el sonido estridente de vidrio rompiéndose. Un cliente había tirado su taza, y Mónica se apresuró a limpiar el desastre. Aprovechando la distracción, Daniel se levantó abruptamente y salió del café.
el aire fresco de la calle golpeando su rostro como una bofetada. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo esto. Pero una cosa era segura, no podía simplemente ignorar este descubrimiento. Mientras caminaba de vuelta al auto, su mente bullía con posibilidades y preguntas. ¿Por qué Adriana nunca le contó sobre esta hija? ¿Cómo se había enterado Mónica sobre Adriana? Y más importante, ¿qué debía hacer ahora? Lo que Daniel no sabía, mientras luchaba con sus propios demonios, era que estaba siendo observado. Del otro lado de la calle, parcialmente oculta detrás de un puesto de periódicos, una mujer lo observaba atentamente. Sus ojos, fríos y calculadores, siguieron a Daniel hasta que entró en su auto y se marchó. La mujer sacó su celular y marcó un número. «¿Él la encontró?», dijo en voz baja. «Tenemos que actuar rápido». La trama apenas comenzaba a desenvolverse, y los secretos enterrados hacía tanto tiempo estaban a punto de salir a la luz, amenazando con destruir mucho más que solo la paz mental de Daniel. El sol de la tarde ya se ponía sobre la Ciudad de México cuando Daniel finalmente reunió el valor para regresar al café en la Condesa. Esta vez, estaba decidido a hablar con Mónica. Las horas que había pasado en su departamento, dándole vueltas a cada detalle de lo que había descubierto, solo sirvieron para aumentar su ansiedad y curiosidad. Al entrar al establecimiento, sus ojos inmediatamente buscaron a Mónica. Estaba allí, limpiando una mesa cerca de la ventana, su rostro iluminado por el cálido sol del atardecer. Daniel respiró hondo y se acercó. «Disculpe, señorita», comenzó, su voz temblorosa. «¿Podríamos hablar un momento?». Mónica se giró, sorprendida. El reconocimiento brilló en sus ojos, mezclado con un toque de aprensión. «Claro, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». Daniel dudó, las palabras que había ensayado tantas veces pareciendo inadecuadas ahora. «Es sobre Adriana Almeida. Creo que la conocías». El rostro de Mónica palideció visiblemente. Miró alrededor nerviosamente antes de susurrar. «Mi turno termina en media hora. Podemos hablar entonces». Asintiendo, Daniel se sentó en una mesa cercana, pidiendo un café que apenas tocó. Los siguientes 30 minutos parecieron una eternidad. Cuando Mónica finalmente se acercó, ahora sin el uniforme del café, Daniel sintió que su corazón se aceleraba. «Hay un parque cerca de aquí», sugirió ella. «Podemos hablar allí». Caminaron en silencio hasta el Parque México, las sombras del crepúsculo alargándose sobre los árboles centenarios. Se sentaron en una banca apartada, el sonido distante de la ciudad como telón de fondo para la conversación que estaba a punto de cambiar sus vidas. «¿Cómo conociste a Adriana?», preguntó Daniel, incapaz de contenerse por más tiempo. Mónica vaciló, jugando nerviosamente con un mechón de su cabello. «Ella era mi madre biológica», respondió finalmente, su voz casi un susurro. Aunque Daniel ya lo sospechaba, escuchar la confirmación lo golpeó como un puñetazo. «¿Por qué nunca me lo dijo?», murmuró, más para sí mismo que para Mónica. «No lo sé», Mónica respondió, lágrimas brillando en sus ojos. «Yo misma solo lo descubrí hace unos meses, después de la muerte de mis padres adoptivos. Encontré los papeles de adopción, y bueno, empecé a buscarla». Daniel escuchaba, aturdido, mientras Mónica narraba su búsqueda de la madre biológica, culminando en el descubrimiento de que Adriana había fallecido. «Cuando finalmente encontré su tumba, sentí que tenía que visitarla, dejarle flores. No esperaba encontrarte allí». La historia de Mónica parecía sincera, conmovedora. Daniel sintió una oleada de compasión por esta joven que, como él, había perdido a Adriana sin realmente conocerla. Impulsivamente extendió la mano y tocó el brazo de Mónica. «Lamento que no hayas podido conocerla», dijo, su voz entrecortada por la emoción. «Adriana era extraordinaria». Mónica sonrió tristemente, cubriendo la mano de Daniel con la suya. «Me gustaría saber más sobre ella. Tal vez podrías contarme». En ese momento, algo cambió entre ellos. La tensión inicial se disipó, reemplazada por una conexión naciente, frágil pero palpable. Daniel comenzó a hablar sobre Adriana, sus risas, sus sueños, su bondad. Mónica escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas preciosas de lluvia en un desierto.
Pasaron horas sin que se dieran cuenta. Cuando finalmente notaron lo tarde que se había hecho, intercambiaron números de teléfono, prometiendo encontrarse de nuevo pronto. «Gracias», Mónica dijo suavemente al despedirse. «Esto significa mucho para mí». Daniel observó mientras ella se alejaba, un torbellino de emociones en su pecho. Parte de él quería abrazarla, decirle que ya no estaba sola. Otra parte aún luchaba por conciliar esta nueva realidad con la imagen que tenía de su matrimonio con Adriana. Lo que Daniel no percibió, consumido por sus pensamientos, era la figura que los observaba desde las sombras. La misma mujer que lo había seguido antes estaba allí, sus ojos fríos fijos en Mónica mientras se alejaba del parque. La mujer sacó su celular, marcando rápidamente. «La conexión está hecha», dijo en voz baja. «Es hora de pasar a la siguiente fase». Mientras tanto, Mónica caminaba rápidamente por las calles oscuras, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Al doblar una esquina, se detuvo abruptamente, recargándose contra una pared y dejando escapar un suspiro tembloroso. «Lo siento», murmuró para sí misma, lágrimas rodando por sus mejillas. «No sabes en lo que te estás metiendo». La noche de la Ciudad de México se tragó sus palabras, guardando un secreto más en sus sombras. La trama se espesaba, y los verdaderos motivos de cada jugador en este drama aún estaban por revelarse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Daniel. Sus encuentros con Mónica se volvieron más frecuentes, cada conversación revelando nuevas capas de complejidad en su relación. Daniel se encontraba dividido entre la alegría de tener esta conexión inesperada con Adriana y la culpa por mantener este secreto de sus hijos, Juan y María. En una tarde soleada, Daniel y Mónica paseaban por el vibrante barrio de Coyoacán. El aroma de elotes asados y el bullicio de las plazas llenas creaban una atmósfera acogedora. «¿Sabes, Mónica?», Daniel comenzó, su voz cargada de emoción. «Cada vez que te miro, veo tanto de Adriana en ti. Tu sonrisa, tu manera de hablar. Es como si una parte de ella siguiera aquí». Mónica sonrió, pero había una sombra en sus ojos que Daniel no notó. «Gracias, Daniel. Significa mucho para mí oír eso». Mientras caminaban, Daniel no pudo dejar de notar cómo Mónica parecía nerviosa, constantemente mirando por encima del hombro. «¿Está todo bien?», preguntó preocupado. «Sí», respondió ella rápidamente. «Es solo que hay algo que necesito decirte». Se sentaron en una banca en la plaza central, el colorido de las casas coloniales contrastando con la seriedad en el rostro de Mónica. Daniel vaciló, lágrimas formándose en sus ojos. «Estoy en problemas. Debo mucho dinero a algunas personas peligrosas. Pensé que podría manejarlo, pero...». Daniel sintió que se le encogía el corazón. La idea de Mónica en peligro despertó en él un instinto protector que no sentía desde que sus hijos eran pequeños. «Mónica, ¿por qué no me lo dijiste antes? Puedo ayudarte». «No quería ser una carga», sollozó ella. «Apenas te conozco y...». «Eres la hija de Adriana», Daniel interrumpió, sosteniendo sus manos. «Eso te hace familia». En los días siguientes, Daniel movilizó sus recursos para ayudar a Mónica. Transfirió una cantidad considerable a su nombre, prometiendo más si fuera necesario. Su obsesión por protegerla comenzó a afectar su vida profesional y personal. Juan, su hijo mayor, notó el cambio. «Papá, ¿qué está pasando? Casi no te vemos últimamente». Daniel dudó, el peso del secreto pesando sobre sus hombros. «Es un asunto complicado del trabajo, no te preocupes». Pero las mentiras tienen patas cortas. Una noche, mientras Daniel cenaba con Mónica en un elegante restaurante en Polanco, María, su hija, entró con algunos amigos. La mirada de shock y confusión en el rostro de María al ver a su padre con una joven desconocida fue devastadora. «Papá». María se acercó a la mesa, su voz temblando. «¿Quién es ella?». Daniel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «María, yo puedo explicarlo». Pero antes de que pudiera decir más, Mónica se levantó abruptamente. «Lo siento, tengo que irme», murmuró, saliendo apresuradamente del restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel miró a su hija, viendo en ella el reflejo de la decepción y la traición. «María, no es lo que piensas», comenzó, pero las palabras sonaban vacías incluso para él mismo.
No puedo creerlo, dijo María, lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a la memoria de mamá? Antes de que Daniel pudiera responder, María salió corriendo del restaurante, dejándolo solo con su culpa y confusión. Esa noche, mientras Daniel conducía de vuelta a casa, su mente era un torbellino. Sabía que necesitaba contarles la verdad a sus hijos, pero ¿cómo explicar algo que ni siquiera le entendía completamente? Al llegar a su departamento, Daniel encontró a Juan esperándolo, el rostro serio. María me llamó, dijo simplemente. Creo que nos debes una explicación. Daniel suspiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. Pero mientras se preparaba para revelar todo a sus hijos, su celular vibró con un mensaje de Mónica. Lo siento, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Hay algo que necesitas saber. El corazón de Daniel se heló. ¿Qué otras revelaciones le aguardaban? ¿Y cómo afectaría esto a la frágil relación que estaba construyendo no solo con Mónica, sino con la memoria de Adriana? La tensión era palpable en el departamento de Daniel. Juan y María estaban sentados en el sofá, sus miradas una mezcla de confusión y decepción. Daniel, con las manos temblorosas, sostenía su celular, el mensaje de Mónica aún brillando en la pantalla. «Hijos», comenzó, su voz ronca, «hay algo que necesito contarles. Algo sobre su madre y sobre nuestro pasado». En los minutos siguientes, Daniel reveló todo: el diario de Adriana, el descubrimiento de Mónica, los encuentros secretos. Sus palabras caían como bombas en el silencio de la sala, cada revelación provocando miradas de shock en sus hijos. «Una hermana». María susurró incrédula. «Mamá tuvo una hija antes de conocerte». Juan, siempre más pragmático, frunció el ceño. «Pero papá, ¿estás seguro de que esta Mónica es quien dice ser? ¿No has considerado que podría estar mintiendo?» Las palabras de Juan golpearon a Daniel como una bofetada. En su ansia por conectarse con el pasado de Adriana, ¿había ignorado la posibilidad de estar siendo engañado? Antes de que pudiera responder, su celular sonó. Era Javier, el investigador. «Don Daniel», la voz de Javier sonaba urgente. «Descubrimos algo sobre Mónica. No es quien dice ser». El mundo de Daniel pareció desmoronarse. Con el corazón acelerado, puso la llamada en altavoz, permitiendo que Juan y María escucharan las revelaciones impactantes. «Su verdadero nombre es Daniela Oliveira», continuó Javier. «Es una estafadora conocida, con antecedentes en Brasil y Argentina. La verdadera Mónica, la hija de doña Adriana, falleció hace 5 años en un accidente de auto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel sintió que las piernas le fallaban, desplomándose en un sillón cercano. «Papá». María se acercó, su voz suave. «Lo siento mucho». Juan, por su parte, ya estaba en acción. «Necesitamos llamar a la policía, denunciar a esta mujer». Pero Daniel apenas los escuchaba. Su mente estaba repleta de recuerdos de los momentos con Mónica. Cada sonrisa, cada lágrima, cada historia compartida, todo había sido una mentira. «Esperen», dijo Daniel de repente, recordando el último mensaje de Daniela. «Ella me envió un mensaje. Dijo que había algo que necesitaba decirme». En ese momento, como si fuera invocada por sus palabras, el celular de Daniel sonó de nuevo. Era ella. Con el corazón en la garganta, atendió, poniendo nuevamente en altavoz. «Daniel». La voz de Daniela sonaba tensa y nerviosa. «Hay algo importante que necesito decirte». Daniel, su tono frío y controlado, respondió. «¿Más mentiras, Mónica? ¿O debería llamarte por tu verdadero nombre?». Hubo una pausa del otro lado de la línea, seguida por un suspiro pesado. «Así que ya lo sabes», dijo Daniela, su voz ahora despojada de la falsa inocencia que Daniel finalmente reconocía como parte de su actuación. «Supongo que es hora de la verdad». «¿Por qué?», fue todo lo que Daniel pudo decir, su voz entrecortada por la emoción. «Al principio era solo por el dinero», admitió Daniela. «Pero luego te conocí a tu familia a través de tus historias, y por un momento deseé que todo fuera verdad». Daniel sintió una mezcla de ira y lástima. «Usaste la memoria de Adriana». «Lo sé», la voz de Daniela tembló. «Y lo lamento,
Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre Adriana. El corazón de Daniel se detuvo por un instante. ¿Qué más podría haber? La verdadera Mónica, continuó Daniela, antes de morir, descubrió algo sobre su adopción. Algo que involucra a personas poderosas en México. Personas que no quieren que esta información salga a la luz. De repente, todo tuvo sentido para Daniel. Las miradas nerviosas de Daniela, su constante vigilancia. No solo estaba huyendo de su pasado como estafadora, sino de algo mucho más grande. ¿Qué información?, exigió Daniel. No puedo decírtelo por teléfono, respondió Daniela, su voz ahora urgente. Están tras de mí. Necesito tu ayuda. Sé que no lo merezco, pero... La llamada se cortó abruptamente. Daniel, Juan y María se miraron, conmocionados. Papá, Juan rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer? Daniel se puso de pie, una determinación renovada en sus ojos. A pesar de la traición, a pesar del dolor, sabía que no podía simplemente ignorar lo que acababa de escuchar. Había algo más grande en juego, algo que involucraba no solo el pasado de Adriana, sino potencialmente secretos peligrosos que alguien quería mantener enterrados. Vamos a descubrir la verdad, declaró Daniel. Por Adriana, por la verdadera Mónica y por nuestra familia. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la familia Almeida se preparaba para sumergirse en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que jamás imaginaron. Lo que había comenzado como una búsqueda de conexión se había transformado en una peligrosa cacería de secretos largamente enterrados. La mañana llegó a la Ciudad de México con una niebla densa y una tensión palpable en el aire. Daniel, Juan y María apenas habían dormido, pasando la noche discutiendo sus próximos pasos y tratando de procesar las revelaciones impactantes del día anterior. Necesitamos encontrar a Daniela, insistió Juan, su rostro mostrando signos de cansancio. Ella es la clave para entender todo esto. María, siempre la voz de la razón, intervino. Pero, ¿y si es otra trampa? Ya nos engañó una vez. Daniel observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. A pesar del dolor inicial, habían decidido permanecer a su lado en esta búsqueda de la verdad. Tienen razón, dijo finalmente. Necesitamos ser cautelosos, pero también valientes. En ese momento, el celular de Daniel vibró con un mensaje de un número desconocido. Mercado de Sonora, puesto 23, 1 hora, ven solo. El Mercado de Sonora, conocido por sus productos esotéricos y ambiente misterioso, parecía un escenario apropiado para este encuentro peligroso. A pesar de las protestas de Juan y María, Daniel insistió en ir solo. Es la única forma, argumentó, pero estaré en contacto constante. 1 hora después, Daniel se encontraba sumergido en el caos colorido y aromático del mercado. Puestos repletos de velas, hierbas y amuletos creaban un laberinto desconcertante. Al acercarse al puesto 23, su corazón se aceleró al ver una figura familiar. Daniela, murmuró, acercándose cautelosamente. Ella se giró, sus ojos marcados por ojeras profundas y un miedo palpable. Daniel, gracias por venir, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. No tenemos mucho tiempo. ¿De qué se trata todo esto?, exigió Daniel, luchando por controlar su ira y curiosidad. Daniela respiró hondo antes de comenzar. La verdadera Mónica descubrió que su adopción no fue legal. Fue parte de una red de tráfico de bebés que involucraba a políticos y empresarios poderosos. Daniel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Adriana? No, Daniela interrumpió rápidamente. Adriana fue una víctima. Le dijeron que su bebé había muerto en el parto, pero en realidad la vendieron. La revelación golpeó a Daniel como un rayo. Tantos años, tanto sufrimiento, y Adriana nunca supo la verdad. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó, su voz temblorosa. Porque la gente detrás de esto sabe que yo lo sé, respondió Daniela, el miedo evidente en su voz, y no se detendrán ante nada para mantener el secreto. De repente, un movimiento brusco llamó la atención de Daniel. Un hombre de traje, claramente fuera de lugar en el ambiente del mercado, se acercaba rápidamente. «Tenemos que irnos», susurró Daniela urgentemente, agarrando el brazo de Daniel.
Los dos se lanzaron a través del laberinto de puestos, el corazón de Daniel latiendo frenéticamente. El sonido de pasos apresurados detrás de ellos confirmaba sus temores. Estaban siendo perseguidos. Al doblar una esquina, Daniel vio una salida lateral. «Por aquí», dijo, tirando de Daniela. Emergieron en una calle concurrida, mezclándose rápidamente con la multitud. Daniel guió a Daniela hacia un taxi cercano, y partieron justo en el momento en que su perseguidor salía del mercado, mirando furiosamente a su alrededor. En el taxi, ambos respiraban pesadamente. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor, mirándolos por el retrovisor con curiosidad. Daniel dudó por un momento antes de dar la dirección de un viejo amigo, Ricardo, un ex policía que ahora trabajaba como guardia de seguridad privado. Si alguien podía ayudarlos ahora, sería él. Mientras el taxi serpenteaba por las congestionadas calles de la ciudad, Daniel miró a Daniela. A pesar de todo, no podía dejar de sentir compasión por ella. «¿Por qué decidiste contarme la verdad?». Daniela lo miró, lágrimas en los ojos. «Porque en medio de toda esta mentira, me di cuenta de que realmente me importas. Tú y tu familia. No podía seguir engañándote». Daniela asintió silenciosamente, aún procesando todo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Juan. «Papá, ¿estás bien? Hay gente extraña rondando nuestro edificio». El pánico se apoderó de Daniel. La situación estaba escalando rápidamente, y ahora su familia también estaba en peligro. Daniel miró ansiosamente por la ventana del taxi, su teléfono aún en la mano después de leer el mensaje de Juan. Volviéndose hacia Daniela, habló con una determinación feroz. «La situación es más grave de lo que pensábamos. Mi familia también está en peligro ahora. Tenemos que actuar rápido. Vamos a llegar al fondo de esto, por Adriana, por Mónica y por todos los que fueron víctimas de este esquema». Daniela asintió, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Mientras el taxi aceleraba por las calles de la Ciudad de México, ambos sabían que estaban a punto de desencadenar una tormenta que podría sacudir los cimientos del poder en el país. La casa de Ricardo, una casa de 2 pisos discreta en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, se convirtió en el improbable cuartel general para la misión que se desarrollaba. Daniel, Daniela, Juan y María estaban reunidos en la sala, mientras Ricardo, un hombre robusto de mediana edad con ojos perspicaces, escuchaba atentamente el relato de los últimos acontecimientos. «Esto es más grande de lo que imaginan», dijo Ricardo, pasándose la mano por el cabello canoso. «Estamos hablando de una red de tráfico de niños que se extiende por décadas». Daniel, sentado junto a Daniela, sentía el peso de la situación sobre sus hombros. «¿Qué podemos hacer? Mi familia está en peligro». Ricardo suspiró profundamente. «Tengo algunos contactos en la fiscalía que aún son confiables, pero necesitamos pruebas sólidas antes de mover ficha». Fue entonces cuando Daniela intervino, su voz temblorosa, pero determinada. «Yo tengo a Aldo». Vaciló por un momento antes de continuar. «Durante mi investigación para hacerme pasar por Mónica, descubrí información crucial. No conocía la verdadera Mónica, pero encontré rastros de su investigación en línea». Sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. «Aquí está toda la información que pude recopilar siguiendo las pistas que Mónica dejó. Nombres, fechas, transacciones bancarias. Creo que es lo que Mónica estaba investigando antes de su muerte». Los ojos de todos en la sala se fijaron en el pequeño dispositivo. Era la clave para desentrañar todo el esquema, pero también representaba un peligro inmenso. «Papá», habló Juan, su voz cargada de preocupación, «si hacemos esto público, no habrá vuelta atrás». María asintió agregando, «estaremos enfrentando a gente muy poderosa». Daniel miró a sus hijos, luego a Daniela y finalmente a Ricardo. Sabía que la decisión que tomara ahora cambiaría sus vidas para siempre. «Lo sé», dijo finalmente, «pero pienso en Adriana, en cómo sufrió todos estos años sin saber la verdad, y en todas las otras familias que pasaron por lo mismo. No podemos quedarnos callados». Ricardo asintió gravemente. «Bien dicho, amigo, pero debemos ser estratégicos. Sugiero que...». De repente, un estruendo ensordecedor interrumpió la conversación.
La puerta principal fue derribada, y hombres armados irrumpieron en la casa. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritó uno de los intrusos. El caos se desató. Ricardo, con sus reflejos de ex-policía, logró desarmar a uno de los hombres, mientras Daniel se lanzaba frente a sus hijos. Daniela, en un movimiento rápido, se tragó la memoria USB. Los segundos siguientes fueron un borrón de gritos, lucha y confusión. Cuando el polvo se asentó, Daniel se encontró esposado, junto con los demás, enfrentando a un hombre de traje impecable que acababa de entrar en la sala. «Señor Almeida», dijo el hombre, su voz fría como el hielo. «Soy el fiscal general Ramírez. Están todos bajo arresto por conspiración y posesión de información clasificada». Daniel sintió que se le helaba la sangre. El fiscal general, la máxima autoridad del Ministerio Público, estaba personalmente involucrado. La profundidad de la conspiración era aún mayor de lo que había imaginado. «Esto es un error», protestó Daniel. «Tenemos pruebas de una red de tráfico de bebés que involucra». «Cuidado con lo que dice, señor Almeida», lo interrumpió Ramírez, una sonrisa cruel en sus labios. «Las acusaciones falsas pueden empeorar su situación». Mientras los escoltaban fuera de la casa, Daniel intercambió miradas con su familia y Daniela. En los ojos de cada uno vio miedo, pero también determinación. Sabían que la verdad estaba de su lado, pero también entendían que la batalla que tenían por delante sería la más difícil de sus vidas. En el camino a la comisaría, en patrullas separadas, Daniel no pudo evitar pensar en Adriana. «Te lo prometo», susurró para sí mismo. «Descubriré la verdad, cueste lo que cueste». La ciudad pasaba como un borrón por las ventanas de la patrulla. Las luces de neón de los establecimientos nocturnos parecían burlarse de la situación desesperada en la que se encontraban. Daniel sabía que las próximas horas serían cruciales. Con la memoria USB tragada por Daniela, aún tenían una oportunidad, por pequeña que fuera. Mientras tanto, en una oficina lujosa en lo alto de un rascacielos, un hombre observaba la ciudad abajo, un vaso de whisky en la mano. Su teléfono sonó. «Están bajo custodia, señor», dijo la voz al otro lado de la línea. El hombre sonrió, tomando un sorbo de su bebida. «Excelente. Asegúrate de que el asunto se maneje discretamente». La noche de la Ciudad de México guardaba muchos secretos, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. Daniel y su improbable alianza estaban a punto de enfrentar la prueba final, donde la línea entre la justicia y el poder sería puesta a prueba hasta el límite. Las frías celdas de la comisaría albergaban a Daniel, sus hijos, Daniela y Ricardo, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Daniel, sentado en el duro suelo, no podía quitar los ojos del reloj en la pared. Cada tic-tac parecía un martillazo en su conciencia. Fue entonces cuando la puerta se abrió abruptamente. El sonido de una escoba arrastrándose por el suelo llamó la atención de Daniel. Levantó la mirada, esperando ver solo a otro indiferente empleado de limpieza. Su corazón casi se detuvo cuando reconoció el rostro bajo la gorra gastada del uniforme. «Javier», susurró Daniel incrédulo. El investigador, disfrazado de conserje, miró rápidamente a ambos lados antes de acercarse a la celda. «Don Daniel», murmuró Javier, fingiendo limpiar cerca de los barrotes. «No tenemos mucho tiempo». «Logré colarme como parte del equipo de limpieza», susurró Javier, mirando nerviosamente por encima del hombro. «No tenemos mucho tiempo». Daniel se acercó a los barrotes, su voz urgente. «Javier, necesitamos tu ayuda. La verdad sobre el tráfico de bebés». Javier lo interrumpió, sus ojos brillando con determinación. «Lo sé, y no están solos. Hay periodistas, activistas y hasta algunos políticos honestos que están listos para apoyarlos. Pero necesitamos las pruebas». En ese momento, Daniela se acercó, su rostro pálido, pero resuelto. «Las pruebas las tengo yo, pero necesitamos actuar rápido». El plan se formó rápidamente. Javier, usando sus contactos, conseguiría un médico de confianza para recuperar la memoria USB que Daniela había tragado. Mientras tanto, Juan y María, con la ayuda de Ricardo, trabajarían para crear una distracción dentro de la comisaría. Las horas siguientes fueron un torbellino de acción. Falsas alarmas de incendio,
peleas escenificadas entre detenidos e incluso un falso intento de fuga mantuvieron a los guardias ocupados, permitiendo que Daniela fuera discretamente llevada a una sala donde el médico la esperaba. Mientras tanto, Daniel enfrentaba un interrogatorio implacable del fiscal Ramírez. «Señor Almeida», dijo Ramírez, su tono falsamente cordial, «podemos resolver esto de manera sencilla. Díganos dónde están las pruebas y todo esto terminará». Daniel, exhausto pero determinado, respondió: «La única manera en que esto terminará es con la verdad saliendo a la luz». Frustrado, Ramírez estaba a punto de intensificar sus tácticas cuando un alboroto estalló afuera. «Señor», un asistente entró corriendo. «Hay periodistas en la entrada. Dicen tener pruebas de corrupción en altos niveles del gobierno». El rostro de Ramírez palideció. En ese instante, las puertas se abrieron y un equipo de periodistas, liderados por una reportera conocida por su integridad, irrumpió en la sala. «Fiscal Ramírez», anunció la periodista, «cámaras filmando todo. Tenemos pruebas concretas de una red de tráfico de bebés que involucra a miembros del gobierno y empresarios poderosos. ¿Qué tiene que decir al respecto?». El caos se desató. Ramírez intentó ordenar que sacaran a los periodistas, pero era demasiado tarde. Las redes sociales ya explotaban con la noticia, y en cuestión de minutos, multitudes comenzaron a formarse fuera de la comisaría, exigiendo justicia. En medio de la confusión, Daniel fue reunido con su familia y Daniela. Javier apareció, una sonrisa triunfante en su rostro. «Está hecho, don Daniel. La verdad está saliendo a la luz». Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, revelaciones y arrestos de figuras poderosas. La red de corrupción, mantenida en las sombras durante décadas, finalmente se desmoronaba. Días después, en un parque tranquilo de la ciudad, Daniel se encontraba sentado en una banca, observando a niños jugar alegremente. Daniela se acercó, sentándose a su lado. «Daniel», comenzó, su voz cargada de emoción, «nunca podré agradecerte lo suficiente por creer en mí, incluso después de todo lo que hice». Daniel la miró, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Todos merecemos una segunda oportunidad. Adriana me enseñó eso». En ese momento, Juan y María se unieron a ellos, trayendo cafés para todos. La tensión de los últimos días había dado paso a un nuevo entendimiento entre ellos. «¿Saben?», dijo María, mirando hacia el horizonte de la ciudad, «mamá estaría orgullosa de nosotros». Daniela sintió, lágrimas en los ojos. «Sí, lo estaría. Y donde sea que esté la verdadera Mónica, espero que también haya encontrado paz». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando todo en tonos dorados, Daniel reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de conexión se había transformado en una lucha por la verdad y la justicia que cambiaría el país para siempre. Allí, rodeado por su familia extendida, sus hijos, Daniela, y el recuerdo siempre presente de Adriana, Daniel finalmente sintió que había honrado el amor de su vida de la manera más significativa posible. La verdad había triunfado, y con ella, la esperanza de un futuro mejor para todos. Mientras caminaban juntos fuera del parque, Daniel se dio cuenta de que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Aún quedaba mucho por hacer, familias que necesitaban ser reunidas, historias que necesitaban ser contadas, y un sistema que necesitaba ser reformado desde sus cimientos. «¿Qué haremos ahora, papá?», preguntó Juan, como si leyera los pensamientos de su padre. Daniel miró a cada uno de ellos. Juan, María y Daniela, personas que, de diferentes maneras, habían sido víctimas de este terrible secreto, pero que ahora se habían convertido en agentes de cambio. «Ahora», dijo Daniel con una voz llena de determinación, «nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. Por Adriana, por Mónica y por todos los que no pudieron luchar por sí mismos». Daniela asintió, una nueva luz de propósito brillando en sus ojos. «Usaré mis habilidades para algo bueno esta vez. Ayudaré a rastrear a otras familias afectadas». «Y nosotros», añadió María, tomando la mano de su hermano, «nos aseguraremos de que esta historia no sea olvidada. La gente necesita saber la verdad». Mientras se alejaban, la Ciudad de México parecía diferente a los ojos de Daniel.
Ya no era solo el escenario de su tragedia personal, sino un campo de batalla donde se había librado y ganado una guerra por la verdad y la justicia. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero Daniel sabía que ya no estaba solo. Tenía a su familia, tanto la de sangre como la que el destino le había regalado, y juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Adriana, pensó Daniel, mirando hacia el cielo que se oscurecía, espero que estés orgullosa. Tu amor nos dio la fuerza para luchar, y tu memoria será el faro que nos guíe hacia adelante. Y así, mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Daniel Almeida y su familia caminaban hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza, llevando consigo la verdad que habían desenterrado y la determinación de crear un mundo mejor. Un mundo donde ningún secreto pudiera sepultar el amor y la justicia. Déjame un comentario contándome qué te pareció este vídeo y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.